Padre, te agradecemos, mi Señor y Dios, bendito Rey, porque, Padre, podemos decir con toda convicción que nuestra casa y nosotros, mi Dios, te serviremos, mi Dios, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú, oh Padre Celestial, puedes, mi Dios, bendecir a nosotros, tus hijos. Solamente tú, Padre Santo, eres el único que guarda y cuida de todos y cada uno de nosotros. Y cada paso, mi Dios, que damos, estás tú ahí con nosotros. Por ello, Padre, este día sabemos que tu protección no se aparta de nuestro lado, ni tu presencia nos abandona jamás. Por ello es que decimos, mi casa y yo serviremos al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre, te amamos y te bendecimos, te exaltamos, y este día, oh mi Dios, vamos a esperar de ti grandes cosas, cosas gloriosas y maravillosas, Padre, en las cuales nos gozamos acá en tu casa, en tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, familia. El Señor les bendiga. Nuevamente, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Es una bendición para nosotros tenerles acá. Igual también nos gozamos en el hecho de que el Espíritu de Dios está en el medio nuestro, y Él va a hacer y está haciendo cosas grandes, bellas y maravillosas. Y para mí eso es lo máximo. Antes de comenzar nuestro estudio, hermanos, quiero enfatizar un poco en los días en los que estamos viviendo. Estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles. Si ustedes no se han dado cuenta, los días en los que estamos viviendo son días muy peligrosos. Estamos experimentando, en mi opinión, los últimos días antes de la venida de Cristo Jesús. Ahora, en estos momentos, mandaron un anuncio de evacuación en la ciudad de Arcadia, porque la ciudad se está a punto de incendiar. Los fuegos, hermanos, están por el norte de California, llegaron ya a Oregon, están subiendo hasta Washington. O sea, todo lo que es esta área de acá de los Estados Unidos, estamos viendo que la situación es crítica, es difícil, es sumamente peligrosa. Basado en ello y basado en este evento, en esta situación que estamos viendo y estamos viviendo, podemos entender con claridad, hermanos, que estamos viviendo ya en los días antes del regreso de Cristo Jesús. Si no se han dado cuenta, en las noticias, la nación de Israel ha firmado un tratado de paz con las Naciones Árabes Unidas. Naciones Árabes Unidas, para que la nación de Israel pueda construir el templo, debe de haber paz en el Medio Oeste. O sea, tiene que haber paz en este lugar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto, hermanos? Lo que nos dice esto es que los días en los cuales nosotros estamos viviendo son los días en los cuales nosotros debemos de levantar los ojos al cielo, porque nuestro Redentor viene y viene ya por nosotros, la iglesia. Tenemos que estar listos, tenemos que estar ya preparados, ya listos para recibir a Cristo. No podemos, hermanos, perder más tiempo. No podemos, hermanos, jugar más a la iglesia. Tenemos que ponernos a orar, buscar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Es ahora el día, es ahora el momento. Es el momento, hermanos. Ahora entendemos algo, que podemos ver. La situación mundial no es nacional más, la situación es mundial. La pandemia ha abierto los ojos al mundo entero, de que el mundo entero está en una necesidad increíble de un líder mundial, un hombre que venga a poner orden en el mundo entero. A este hombre la Escritura, la Biblia, le llama y le categoriza como el anticristo, un hombre
carismático, un hombre con poder, un hombre con audacia, un hombre que pueda mirar las cosas desde una perspectiva que beneficie al mundo entero, que beneficie a todas las naciones. Y la situación en la cual nosotros estamos viviendo es exactamente la situación adecuada, la situación precisa, la situación que necesita este hombre, que necesita este líder mundial para poder surgir a la superficie. Pero hay algo muy importante que quiero que entiendan ustedes. El anticristo no va a revelarse al mundo siendo que la iglesia esté acá en la tierra. Porque la iglesia ahora en estos momentos es la que le prohíbe, o sea, la que no deja que el anticristo se revele. ¿Por qué razón? Por el hecho de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, está trabajando en el mundo entero, trayendo al mundo a un estado de que entiendan ellos que no pueden ellos seguir en esta tierra sin esperanza. Por eso es que el Espíritu está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está trabajando a través de las fronteras, a través de las naciones. Dios ha permitido los medios los cuales nosotros el día de hoy estamos usando, como lo es la internet, para llegar hasta los últimos rincones de la tierra con el evangelio, con la palabra de Dios. Por ello es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, hermanos, y lees en el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, la escritura nos dice a nosotros que en los últimos días habrá una gran apostasía. Apostasía quiere decir personas que dejan la fe, que abandonan la fe. ¿Y sabes qué es lo triste del caso? Que lo triste del caso es que nuestros jóvenes son los que el día de hoy están abandonando la fe por masas, cantidades inmensas que se están yendo tras los ideales de este mundo y están adaptando las condiciones o la situación que se está prestando para recibir al anticristo, un líder mundial, un líder liberal, un líder que les da a ellos libertad de hacer y deshacer como a ellos bien les parezca. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? Lo que tenemos que ver es esto, hermanos. Nosotros no podemos quedarnos ahí parados sin hacer nada. Nosotros tenemos que comenzar a interceder por quienes. Tenemos que comenzar a interceder por el mundo entero. Tenemos que comenzar a interceder por nuestra familia, por nuestros familiares, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros vecinos, por todos aquellos a los cuales conocemos que aún no tienen a Cristo Jesús en su corazón, aún no han hecho una confesión de fe, aún no tienen la esperanza de vida eterna que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Por ello es que yo les insto a ustedes, iglesia, les insto a todos aquellos que igual nos miran por Facebook, que nos miran por YouTube también. Oremos, intercedamos, pidamos por el mundo entero para que el Espíritu de Dios pueda traer a las naciones a los pies de Cristo Jesús. Por ello es que el día de hoy vamos a estar estudiando en Romanos capítulo 3. Y vamos a mirar de los versículos 1 al 8 y el tema de hoy es una idea equivocada. Una idea equivocada. Hay muchas razones por las cuales la gente muchas veces creen ellos que la idea o la decisión que ellos han tomado o han decidido seguir es la idea correcta, cuando al final del día se encuentran que la decisión que hicieron no es la decisión correcta, sino que es una idea equivocada. Se equivocaron en su concepto, se equivocaron en su decisión, se equivocaron, y por ello es que podemos ver y entender que las consecuencias de esa idea equivocada o de esa decisión les va a causar a ellos cosas que les van a afectar en sus vidas. Nosotros tenemos que entender
que el concepto de Dios es santo, es divino. Tenemos que mirar hacia el cielo, tenemos que esperar de la presencia de Dios nuestra bendición, nuestra redención. Por ello es que el día de hoy el apóstol Pablo nos va a hablar a nosotros de tener la idea correcta, no una idea equivocada, sino la idea correcta. Por ello es que vamos a estudiar acá en este capítulo 3 de los versículos 1 al 8. Para entrar en contexto, desde que comenzamos en el primer capítulo del libro de Romanos, hemos podido observar al apóstol Pablo que él se identifica como siervo de Jesucristo. No solamente se ha identificado como siervo de Jesucristo, sino que nos dice él que él ha sido puesto para predicar el evangelio. Y nos dice acá en el mismo capítulo 1, en el versículo 16, que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a los que creen. Después el apóstol Pablo nos dice a nosotros que no solamente él ha predicado el evangelio, sino que los hombres deliberadamente han abandonado las creencias o no han creído en la palabra de Dios, no han creído en el mensaje de salvación, sino que se han olvidado de la gracia, el amor y la misericordia de Dios. En ese mismo versículo 21 nos dice, del capítulo 1 nos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. En otras palabras, Dios se manifestó al mundo, Dios manifestó su gloria, Dios nos habló a nosotros acerca de lo que Él ha hecho y tiene para todo aquel que cree en su Hijo, en Cristo Jesús. Pero el hombre en su entenebrecido corazón no escuchó ni razonó con la idea o con el mensaje que Dios envió para que la humanidad recibiese la salvación. Por ello es que podemos mirar en el versículo 26 que nos dice la palabra de Dios que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En otras palabras, ellos no quisieron hacer caso al mensaje, a la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, ok, no quieres vivir de acuerdo a la voluntad mía, no quieres vivir de acuerdo al concepto divino, entonces te voy a dejar vivir como a ti bien te parezca. Y cuando entendemos, cuando vemos que Dios los entrega a ellos a pasiones vergonzosas, miramos cómo los hombres comienzan a lidiar con hombres y las mujeres comienzan a lidiar con mujeres y comienzan a ver esas cosas que no agradan a Dios. Que no agradan a Dios simple y sencillamente por el hecho de que no escucharon a Dios. Cuando no tenemos nosotros temor de Dios, hermanos, entonces, como dicen allá en el mundo, todo se vale. Pero cuando tenemos temor de Dios y creemos en Dios, entendemos que Dios en su amor y en su misericordia, Él quiere que nosotros sepamos lo bueno, sigamos lo bueno, obedezcamos su palabra y creamos en Él, creamos en el mensaje que nos ha dejado como verdad. Por ello es que en Romanos capítulo 2, versículo 1, nos dice a nosotros, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. ¿Por qué razón nos dice eso? Porque comenzó a haber murmuración dentro de los que en aquellos entonces se creían religiosos. Y decían ellos, yo no hago eso, yo no practico eso, yo no voy a ese lugar, yo no hablo con tal persona. Yo soy una persona que agrada a Dios. Pero se daban la vuelta y hacían exactamente lo mismo. Y dice el apóstol Pablo, eres inexcusable. Oh, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Y aprendimos en la palabra de Dios que no debemos de juzgar porque hay un solo juez y ese juez es Dios. Por ello nosotros no podemos darnos el lujo de decir a las personas que están ellos haciendo mal sin antes examinar nuestra
nuestro estilo de vida y nuestro caminar con el Señor. Es muy importante para nosotros, hermanos, vivir delante de Dios como es digno de un hijo de Dios. Vivir en santidad, vivir en verdad, vivir haciendo siempre la voluntad de Dios. Por ello es que este día entendemos que nosotros, hermanos, no nos podemos excusar en la idea de que somos cristianos. Los judíos no se podían excusar en la idea de que eran judíos. ¿Por qué razón? Porque si dices que eres judío, tienes que vivir como judío. Si dices que eres cristiano, tienes que vivir como cristiano. Si dices que si profesas ser un siervo de Dios, tienes que caminar como un hijo de Dios. Si dices ser un hombre que ama y agrada a Dios, entonces tu caminar, tu vivir, tu andar tiene que ser como lo ha establecido Dios, no como lo ha establecido el hombre. Y eso es lo que hemos aprendido en los últimos 2 capítulos del libro de Romanos. Ahora en el capítulo 3 miramos el primer punto que tenemos acá, que es ¿qué ventaja tiene el judío? Vamos a mirarlo en los primeros 2 versículos. En el versículo 1 nos dice la Escritura, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? El apóstol Pablo hace una pregunta retórica, o sea, simple y sencillamente les está haciendo una pregunta para que nosotros nos pongamos a pensar en realmente qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión. Es una pregunta que tú te debes de preguntar porque también nos aplica a nosotros. Lo pudiéramos cambiar y pudiéramos decir qué ventaja tiene el ser cristiano. ¿Cuáles son las ventajas de ser cristianos? ¿Cuáles son las ventajas de ser judío? La pregunta es hecha, hermanos, y está relacionada con los 2 versículos anteriores que miramos en el capítulo 2. En el capítulo 2, versículo 28 y 29, donde nos dice el apóstol Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La nación de Israel, hermanos, había perdido el sentido de su llamado. Había perdido el sentido de su llamado. Y la razón por la cual ellos habían sido escogidos. Se habían olvidado de los privilegios. Se habían olvidado del llamado de Dios en sus vidas. Y no solamente se habían olvidado del llamado de Dios en sus vidas, sino que nos dice la Escritura que comenzaron a vivir y actuar como actuaban y como vivían los gentiles, desordenadamente. Sí, es verdad, tenían la ley de Dios, conocían la ley de Dios, se respaldaban en la ley de Dios, pero no estaban siguiendo la ley de Dios. Como suele suceder muchas veces, nos escondemos bajo el nombre cristianos y como cristianos conocemos la palabra de Dios porque tenemos una Biblia, leemos la palabra de Dios, oramos, pedimos a Dios y nos congregamos, vamos a la iglesia. Pero muchas de las veces hacemos todas estas cosas por costumbre y no las hacemos porque realmente lo sentimos en el corazón, igual como estaba pasando con los judíos. Y la palabra de Dios, la Escritura nos dice acá en el primer versículo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Qué derechos? O sea, ¿qué los hace a ellos distintos? ¿Cuáles son los privilegios de ellos? Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, nos habla a nosotros de esas ventajas, nos habla a nosotros de esos privilegios. Escucha bien lo que dice la Escritura en Deuteronomio 7, 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Escucha, tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.
Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. ¿Qué privilegios tienen los judíos? Pues son un pueblo santo, son un pueblo escogido para Dios. En el versículo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, ahí está la clave, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guardar por tanto, guardad por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Que yo te mando hoy que cumplas. ¿Qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tiene el judío? Nos dice el apóstol Pablo, nos pregunta a nosotros, sus lectores, ¿qué ventaja tienen? Pues nos dice la Escritura que ellos son un pueblo especial. Nos dice la Escritura que Jehová Dios les escogió porque les amó. También nos dice que les escogió para que le conozcan. Les escogió para que fuesen su pueblo, para que experimentasen su misericordia, para que guardasen su pacto, para que siguiesen sus mandamientos. Esa es la ventaja que tiene el judío. Esa es la ventaja que tienen aquellos que fueron llamados, hermanos, para que trajesen al mundo entero la palabra de Dios, el mensaje de salvación, esas palabras redentoras que nos abren a nosotros las puertas a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora la misma pregunta aplica a nosotros los cristianos, como te dije hace un momento. ¿Qué ventaja tiene pues el cristiano? Hermanos, ¿qué ventaja tiene el judío? Sabemos para qué y cuál es la ventaja que tienen los judíos. Ahora, hermanos, analicemos qué ventaja tiene el cristiano. Es importante entender que también nosotros, hermanos, tenemos un gran privilegio. Nosotros también tenemos, como tenían los judíos, la palabra de Dios. Tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento que nos hablan acerca de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, el cual dejó su trono, dejó su gloria, tomó un cuerpo humano y vino acá a la tierra y como ser humano murió en una cruz y pagó por nuestros pecados para redimirnos a nosotros del pecado, porque nos dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de ¿qué ventaja tiene pues el cristiano? El apóstol Pedro nos dice a nosotros cuál es la ventaja que tiene el cristiano. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 nos dice a nosotros la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido. Escucha bien esto, iglesia, esto es para nosotros los cristianos. ¿Qué ventaja tenemos los cristianos? Pues aquí te va una lista. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¡Qué glorioso! Porque al igual que los judíos, los cristianos tenemos un llamado, tenemos una misión. Somos, hermanos, linaje escogido. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y no por voluntad humana ni voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Dios en su infinito amor y en su misericordia nos ha escogido a nosotros para que cuando el día llegue de que nosotros dejemos esta tierra, podamos nosotros entrar en la patria celestial. No porque hayamos sido buenos o porque hayamos hecho buenas obras, sino porque invitamos a Cristo Jesús a entrar en nuestro corazón y Él nos dio a nosotros la salvación. Nos escogió de entre todas las naciones, nos santificó con su preciosa sangre. Y no solamente eso, sino que nos sacó de las tinieblas donde nosotros vivíamos y nos trajo a la luz admirable, a su presencia, para luego caminar con nosotros todos los días por la eternidad. Por la eternidad. Hay otra pregunta que hace el apóstol Pablo acá. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ahora miramos de qué provecho tiene el ser judío, o qué ventaja tiene el ser judío. Hemos visto qué ventaja tiene el ser cristiano. Ahora la siguiente pregunta que el apóstol Pablo hace acá es, ¿o de qué aprovecha la circuncisión? Hermanos, la circuncisión era una declaración externa, de que ellos tenían un pacto con Dios. Tenían un pacto con Dios. Dios había hecho una promesa a ellos. Les había dicho a ellos que Él siempre sería su Dios. Que si ellos guardaban los mandamientos, los estatutos y los decretos dados por Dios a Moisés y Moisés dados al pueblo, entonces ahora ellos no solamente tenían la garantía de que Dios estaba con ellos, sino de que Dios les iba a dar a ellos la vida eterna en Cristo Jesús. Por ello es que la circuncisión era una declaración externa de que ellos habían hecho una promesa a Dios y que Dios les había hecho a ellos una promesa de que estaría con ellos por siempre y para siempre. Génesis capítulo 17, versículo 9, miramos esta promesa que Dios hizo al padre de los judíos y al padre de la fe, al patriarca Abraham. Nos dice en el versículo 9, dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardéis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Dios les dice a ellos: el mundo tiene que saber que tú eres un seguidor mío, que yo te he llamado. Siendo tú una ciudad insignificante, siendo tú un pueblo sumamente pequeño, yo te he llamado para que seas mi pueblo, para que seas nación santa, para que seas pueblo escogido. Yo te he llamado para ello. Y la marca que ustedes como mis siervos, como mis seguidores van a llevar en su carne, va a ser el pacto de la circuncisión. Es lo que ustedes van a, en la manera en la cual el mundo los va a mirar a ustedes.
Ahora entiendan algo que es muy importante. Porque habían otras naciones que de igual manera circuncidaban circuncidaban a los hombres. Es verdad, ellos llevaban esa marca en su carne igual como los judíos. Pero las otras naciones no tenían la palabra de Dios. Las otras naciones no habían escuchado a Dios. Las otras naciones no habían recibido la protección de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios les dijo a ellos: yo estaré con vosotros, yo os guardaré a vosotros, yo os cuidaré a vosotros, yo os guiaré a vosotros y yo os bendeciré a vosotros. ¿A quién? A los judíos, a la nación de Israel. Podemos ver hasta el día de hoy. La nación de Israel, desde que tomó posesión de Israel nuevamente hace 74 años, ha estado tratando de hacer paz con las naciones árabes, y no lo había logrado hasta hace apenas 2 semanas y media, donde firmaron un tratado de paz. De que ahora en el Medio Oriente va a haber paz. El favor de Dios está sobre los que le temen, está sobre su pueblo, está sobre sus hijos. Porque llevan la marca de ¿qué? Llevan la marca de que son pueblo de Dios. Igual a nosotros los cristianos, ¿qué diríamos? ¿De qué aprovecha el bautismo? Porque nosotros somos, una vez que recibimos a Cristo Jesús, después de recibir a Jesús somos bautizados. ¿Y qué es lo que significa el bautismo? ¿De qué aprovecha el bautismo para nosotros? Romanos capítulo 6, versículo 3 nos dice a nosotros de qué aprovecha y por qué razones que nosotros lo hacemos. Dice en Romanos 6, capítulo 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces nosotros, hermanos, que nos hemos bautizado, ¿qué estamos haciendo? ¿De qué nos sirve a nosotros el bautismo? El bautismo también es una declaración externa de algo que ha ocurrido internamente en nuestro corazón. Y lo que ocurrió internamente en nuestro corazón fue que abrimos nuestro corazón a Cristo, le invitamos a entrar en nuestro corazón y le declaramos Señor de nuestra vida. Y ahora estamos declarando públicamente cuando nos bautizamos que somos discípulos de Jesús, que somos seguidores de Jesús, que nos hemos propuesto en la vida caminar de acuerdo a su voluntad, hacer lo que nos ha llamado a hacer, a vivir en santidad y pureza. Estamos declarando externamente que somos seguidores de Jesús. Aquellos que nos miran descender a las aguas, nos miran descender a las aguas como Jesucristo descendió a la tumba. Y cuando nosotros salimos de las aguas, estamos declarando que así como salimos de las aguas, Jesucristo resucitó de la tumba y ascendió a la diestra del Padre. Quiere decir, cuando salimos de las aguas, estamos resucitando a una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello es que dice el apóstol Pablo: ¿qué ventaja tiene el judío? Mucha ventaja tiene el judío. ¿Qué ventaja tiene el cristiano? Mucha ventaja tiene el cristiano. Nosotros, hermanos, tenemos la declaración divina de la fe. Y en el versículo 2 nos dice acá, el versículo 1 nos dice: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja o de qué aprovecha la circuncisión? Y responde a la pregunta en el versículo 2, dice: mucho, en todas maneras, o sea, en todas las formas habidas y por haber, hermanos, tiene mucha ventaja el judío. Primero, dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios.
les ha sido confiada la palabra de Dios. Qué interesante, ¿sabes? De no haber sido, te digo hoy, por la nación de Israel, de no haber sido por el pueblo judío, el día de hoy tú y yo no pudiésemos estar gozando de la palabra del Señor. No hubiésemos nosotros tenido lo que tenemos delante nuestro. Por ello es que Deuteronomio capítulo 4 versículo 5 nos habla a nosotros de la ventaja que tiene el judío. Nos dice acá en el versículo 5, Deuteronomio 4, 5, dice, mirad, yo os he enseñado, escucha, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Versículo 6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. Escucha lo que nos dice acá en el versículo 6, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de todos los pueblos, ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Versículo 7, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pidamos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? La palabra de Dios nos dice a nosotros que ellos recibieron los mandamientos, recibieron los estatutos, recibieron los decretos, recibieron el consejo divino de Dios. Y no solamente lo recibieron, sino que lo tienen que practicar para que nosotros, los demás pueblos que estamos alrededor de ellos, podamos escuchar de las maravillas de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, y de esa manera conozcamos a Dios, nos acerquemos a Dios, glorifiquemos a Dios. Y por ello es que el judío tiene mucha ventaja, porque a través de ellos nosotros hemos venido a conocer a Dios a través de su palabra. En el Salmo 147, 19, nos dice la Escritura, ha manifestado sus palabras a Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es Israel. Jacob es la nación judía. Dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Aleluya. O sea, Dios nos dice a nosotros que a ellos les manifestó la palabra de Dios. Pero a nosotros igual, hermanos. Antes, cuando no conocíamos a Dios, cuando no caminábamos con Dios, teníamos nuestra idea de lo que era Dios y caminábamos, como luego dicen por ahí, a tientas, porque no podíamos mirar, estábamos ciegos. Pero cuando se nos habló acerca del Evangelio, cuando se nos predicó a nosotros la verdad, cuando se nos habló a nosotros del amor de Dios que nos muestra a través de Cristo Jesús, y nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, venimos igual a conocerle a Dios. Así es de que nosotros tenemos como Padre y como Salvador
a nuestro Señor Jesús y a Dios Padre que está en los cielos. Y nos ha dejado su Santo Espíritu para guiarnos, enseñarnos y recordarnos todo lo que en su palabra hay para nosotros. Por ello es que Jesús en sus últimos días acá en la tierra, en Mateo 28, 18, les habla a sus discípulos y les dice a ellos estas palabras. Les dice en el versículo 18, y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, o sea, Jesús se acercó a sus discípulos. Discípulo es uno que aprende de un maestro, un aprendiz, alguien que está aprendiendo el oficio de el maestro. Y el oficio de Jesús era predicar la palabra de Dios, hablar al mundo de la gracia y la misericordia de nuestro Señor, hablar al mundo acerca del plan divino de Dios, de la salvación que Él adquirió en la cruz del Calvario. Por eso es que nos dice acá en el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer, ¿qué? Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús nos dice a nosotros, toda potestad me es dada y yo os la doy a vosotros. Quiere decir que lo que Jesús, el Hijo de Dios, recibió del Padre, ahora nos lo da a nosotros. ¿Qué nos da a nosotros? Su Santo Espíritu. Para que con poder, para que con amor podamos ir y prediquemos el Evangelio, la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:1 también nos habla de esto mismo. En Primera de Tesalonicenses 2:1 dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que aprueba nuestros corazones. Y esa es, hermanos, la ventaja y el privilegio que tienen los cristianos y que tienen los judíos. Nosotros, iglesia, tenemos un gran privilegio. Nosotros tenemos el tesoro más grande, más rico y más glorioso que haya sobre la tierra. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos las buenas nuevas de salvación. Con ella podemos dar vida. ¿Cómo podemos dar vida? Predicando el Evangelio, hablándole a las personas de Cristo Jesús. Los judíos tenían la palabra de Dios y con la palabra de Dios alcanzaron al mundo entero. Nos alcanzaron a nosotros. Porque nuestro Redentor es judío, ¿no es verdad? Jesús, el Hijo de Dios, de la descendencia de David. Nosotros, hermanos, somos salvos por gracia a través de Cristo Jesús. ¿Y qué ventaja tienen los judíos? La ventaja que tienen los judíos es que tienen la palabra de Dios. ¿Qué ventaja tienen los cristianos? Que tenemos la palabra de Dios y la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros, hermanos, podemos ir y podemos llevar el mensaje de salvación al mundo y dar esperanza a las naciones.
dar esperanza a las naciones. Los judíos tenían la ley y tienen la ley de Dios. La ley de Dios sirve para abrir el corazón de los hombres y que ellos puedan ver que son pecadores. Pero una vez que saben que son pecadores, ahora necesitan a alguien que perdone su pecado. Y esa persona es Cristo Jesús. Continuamos en nuestro siguiente punto, la incredulidad. De los versículos 3 y 4. En el versículo 3 dice, pues que si algunos de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea glorificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La fidelidad de Dios no depende de que si creemos o dejamos de creer. Dios sigue siendo Dios, creas en Él o no creas en Él. Por eso dice, sea Dios veraz. La palabra veraz aquí quiere decir uno que siempre dice la verdad. Sea Dios veraz. Dios siempre va a decir la verdad. Está en nosotros creerla. Está en nosotros creer la palabra de Dios. Está en nosotros creer el evangelio de Dios. En Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Es justo y recto. El hecho, hermanos, de que yo deje de creer en Jesús, el hecho de que tú dejes de creer en Jesús, el hecho de que tú te alejes de Jesús, o el hecho de que no creas en Jesús, el hecho de que no creas en Dios, no les quita a ellos ningún mérito. ¿Por qué razón? Porque si yo dejo de creer en Dios, Dios sigue siendo Dios. Si yo dejo de creer en Jesús, Jesús sigue siendo el Salvador del mundo. No le quita ningún mérito. No anula su obra redentora. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 6, escucha. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. O sea que dejes tú de creer o continúes creyendo, esta gran verdad que encontramos en la palabra de Dios va a seguir siendo la misma por la eternidad. Por la eternidad. Dios no depende de mí. Dios no depende de mí. Yo dependo de Dios. Yo dependo de Dios. Yo no puedo decir, bueno, Señor, si yo no voy a la iglesia hoy, no va a haber servicio. Un momento. ¿Cómo que no va a haber servicio?
Esta no es obra mía, esta es obra de Dios. Si yo no vengo por acá, Dios se va a hacer de un varón o se va a hacer de alguien que se pare aquí detrás de este púlpito y hable su palabra a su pueblo. Porque esta es su obra, este es su ministerio, esta es su iglesia. Ustedes fueron comprados con la sangre de Jesús. Yo, hermano, no he hecho nada por ustedes. Absolutamente nada. Él lo ha hecho todo por nosotros. Por ello les digo yo a ustedes este día que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, dice la Escritura, no tiene vida. Pablo dice, como está escrito, para que sea justificado con tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, citando Salmo 51:4. Salmo 51:4. ¿Por qué? Porque dice David en el Salmo 51, versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios, independientemente, hermanos, de nuestras acciones, sigue siendo Dios justo y verdadero. Sus promesas siguen en pie a pesar de nuestra inconsistencia. Su palabra sigue siendo verdadera aun cuando nosotros somos mentirosos. Aun cuando no apreciamos su amor, aun cuando vivimos en incredulidad, aun cuando emocionalmente estamos en un roller coaster, que estamos hacia arriba y hacia abajo, Dios sigue siendo el mismo. Dios nos sigue amando con la misma intensidad. Dios nos sigue brindando su mano para levantarnos cuando estamos caídos. Él no cambia. Él no cambia. Por eso nos dice Santiago 1:16, amados míos, no erréis. Amados míos, dice, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de Dios, descienden del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad, escucha, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, nosotros somos salvos por la voluntad de Dios. Yo no soy salvo porque soy especial. Tú no eres salvo porque eres especial. Somos salvos, hermanos, por la voluntad de Dios. Nos dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por ello, te puedo decir yo a ti, con toda sinceridad, que independientemente de mis acciones, independientemente de mis decisiones, independientemente de tus acciones, independientemente de tus decisiones, Dios no va a cambiar. Dios va a seguir siendo Dios. Dios va a seguir amándonos con un amor incondicional. Dios va a seguir extendiendo su mano de amor. Él va a seguir mostrándonos a nosotros su gracia. Nos va a seguir extendiendo su misericordia todos los días. Todos los días. Todos los días. La palabra de Dios nos dice que sus misericordias son nuevas y frescas todas las mañanas, Así es de que Dios sigue siendo Dios. Lo que nos lleva a nuestro tercer punto, que es la injusticia, de los versículos 5 al 8. Y dice, si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo?
Hablo como hombre, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Hermano, la injusticia del hombre hace resaltar la justicia y fidelidad de Dios. Mas, sin embargo, toda injusticia de pecado, la ira de Dios se revela contra el pecado y el pecador. Porque Dios es santo. Dios es justo. Y si yo desobedezco a Dios, y si yo hago lo que Dios, y si yo hago contrario a lo que Dios me dice que no deba de hacer, como Él me dice en su palabra, no robarás, no matarás, no codiciarás, no adulterarás, no darás falso testimonio. Si yo hago todas estas cosas, si no honro a mi padre y a mi madre, si no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser, si yo, hermanos, me voy y hago lo que a mí me parece, ¿ustedes creen que si yo, siendo un hijo de Dios, me voy a quedar impune al castigo? No. No. Porque pongámoslo de esta manera, somos padres, todos, la mayoría de los que estamos acá. Y sabemos que cuando nuestros hijos nos desobedecen, tenemos que disciplinarles. ¿Para qué? Para que aprendan a hacer lo correcto, para que aprendan a hacer lo bueno, para que no se vayan a desviar por el mal camino. Y a veces la disciplina es dolorosa, tanto para el padre que lo aplica como para el hijo que la recibe. Por ello es que nosotros este día podemos decir con toda certeza y claridad que si somos hijos de Dios, Dios nos va a disciplinar. Dios nos va a corregir. Dios nos va a enseñar el buen camino, nos va a enseñar la verdad para que caminemos en santidad y pureza. Por ello, que igual como nos disciplina, igual nos perdona. Por ello es que este día podemos ver en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 19, que dice Pablo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos está diciendo: hey, caminaste mal, hiciste mal, viviste mal, cambia tu manera de vivir y comienza a caminar ahora hacia los brazos de Dios. Santifica tu vida, quiere decir aparta tu vida, sácala de la inmundicia y presenta ahora tu vida, presenta tus miembros para el servicio de Dios. Para el servicio de Dios. Cuando mamá o papá dice a su hijo: hijo, saca la basura, échala al basurero. Y el hijo agarra el bolso de basura, va y lo pone en el basurero y dice: bien hecho, hijo, muy buen trabajo, gracias por ser obediente. Pero cuando no lo obedece y no hace caso, ¿qué es lo que siente? ¿Qué es lo que siente el papá? Siente que tiene que enseñarle a su hijo a obedecer. Tiene que enseñar a su hijo a obedecer. Y una vez que aprende a obedecer, entonces aprende a caminar en santidad y verdad. Hermanos, el mundo va a ser juzgado por la justicia de Dios. La palabra justicia, que en griego quiere decir diakoisune, es el carácter o cualidad de ser recto o justo. O sea, el mundo va a ser juzgado por la rectitud y por la santidad de Dios. Esa misma palabra denota los atributos que le califican o que son de Dios, parte de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios, hermanos, significa
simple y sencillamente que Él es un Dios recto, un Dios santo, un Dios justo, en el cual no hay variación, en el cual no hay engaño. Y nosotros tenemos que diariamente alinear nuestra naturaleza a la naturaleza de Dios. Diariamente tenemos que cambiar, hermanos, tenemos que cambiar nuestra naturaleza para que nuestra naturaleza se alinee con el corazón de Dios. En el versículo 7 y 8 dice, pero si por mí mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador. Y en el versículo 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia o como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos? Hagamos males para que vengan bienes. El apóstol Pablo está siendo bien claro en su exposición. Dice, pero si por mentira la verdad de Dios abundó para su gloria. La palabra mentira acá es una palabra sumamente interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque la mentira es lo opuesto a la verdad. La mentira es lo opuesto a la verdad, y una mentira en sí misma nunca puede ser una ventaja para la verdad o para el Dios de la verdad. Escucha, no puede ser. Nada es más contrario a la naturaleza de Dios, hermanos, y nada es más abominable ante los ojos de Dios que la mentira. Dios abomina la mentira. Abomina la mentira. La Escritura nos dice a nosotros que la mentira es del diablo y se castiga con la muerte eterna. Por tanto, puede parecer extraño que la verdad de Dios abunde a través de este acto de mentira y que la gloria de Dios se haga presente donde hay mentira. Mentir, hermanos, es el engañarse a uno mismo, haciéndonos creer que nos estamos saliendo con la nuestra. Por el simple y sencillo hecho de que nosotros no podemos leer la mente de las personas, ni las personas pueden leer nuestra mente, no tomando en consideración que Dios es omnipresente, omnipotente y omnisciente, que todo lo sabe. Podemos fácilmente engañar a los hombres, podemos fácilmente darles a ellos o decirles a ellos, hacerles entender a ellos que estamos hablando la verdad, pero a Dios no le podemos engañar. Y ante los ojos de Dios nuestro acto es una abominación. Es una abominación. Es un acto abominable cuando nosotros deliberadamente estamos mintiendo. Es por ello, hermanos, que Gálatas 6, versículo 7, nos dice a nosotros, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, éste también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Una de las cosas que vemos en la Escritura es que nos dice la palabra de Dios que ni los afeminados, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los mentirosos heredarán el reino de los cielos. Cuando se nos preguntan, cuando se nos hace una pregunta y se nos dice algo acerca de lo que hay duda o alguien quiere saber, es nuestra responsabilidad ante Dios, no ante la persona que nos está preguntando, hablar
la verdad. Decir la verdad. ¿Por qué razón? Porque si no hacemos eso, entonces lo único que estamos haciendo es actuar de manera abominable ante los ojos de Dios. El apóstol Pablo simple y sencillamente nos dice a nosotros acá en el versículo 6, en el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, quiere decir que simple y sencillamente si yo miento, Dios va a traer a la luz la verdad y su nombre va a ser glorificado. Su nombre va a ser glorificado. No quizá en el momento, pero sí eventualmente Dios va a traer a la luz la verdad. Y cuando Dios traiga a la luz la verdad, hermanos, entonces dice la Escritura, mala cosa es caer en las manos del Dios viviente. Padre, te doy gracias porque tu palabra es como una espada que penetra muy profundamente en nuestro corazón. Y oh Padre Celestial, ahí dentro discierne los pensamientos más ocultos y tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos y que revela toda nuestra iniquidad, no lo hace para que en el momento sintamos convicción, lo hace para que nos arrepintamos, Padre, y confesemos nuestros pecados. Porque, oh Padre Celestial, no te podemos engañar, jamás lo podremos lograr. Porque sabemos y entendemos que tú eres santo, tú eres justo, tú eres fiel, tú eres verdadero y no hay Dios tan grande como tú. Por ello es que este día te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Padre. Ahora bendícenos, llévanos con tu bendición a nuestra casa y glorifícate este día en nuestras vidas. Y guarda y cuida nuestra entrada y nuestra salida. Y Padre, pon tu mano de protección sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Padre, entendemos que el mundo afuera está, oh mi Dios, en caos. Pero entendemos que nosotros somos tus hijos y estamos bajo tu protección. Gracias, Padre. Te amamos, te bendecimos y te glorificamos. Y todo esto lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.